Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. En un día de invierno común regresaba a mi pueblo natal, donde pasé mi infancia y casi toda mi vida. Me criaron mi abuelo y mi abuela. No estaba destinado a conocer a mis padres. Mi madre quedó embarazada de un hombre mayor cuando era joven, y él, al enterarse, se marchó de inmediato, dejando a la pobre chica sola con el vientre. Después del parto, ella regresó con sus padres, y dejándome atrás, desapareció en algún lugar, sin aparecer nunca en todo ese tiempo. Los ancianos eran amables, me ayudaban con las tareas escolares, incluso me dieron algo de dinero al inicio, cuando me preparaba para mudarme a la ciudad. El tiempo pasaba rápidamente y me volvía cada vez más adulto e independiente. Encontré un buen trabajo, compré un apartamento, un coche, y encontré a una maravillosa y leal esposa. Pero ahora regreso allí, no para visitar a los ancianos. Hace unos días, mi abuelo llamó, y con voz ronca contó que mi abuela ya no estaba, y me pidió que viniera al funeral. Quería ir en ese mismo instante, pero ni el clima ni las circunstancias me lo permitieron. Me sentí mal durante esos días. Mi esposa me tranquilizaba con todas sus fuerzas, solo que la razón de su muerte aún era desconocida para mí. Cuando finalmente pude escapar, la dejé en casa y me apresuré hacia mi abuelo. Cuando faltaban solo unos pocos kilómetros, alguien corrió hacia la carretera. Frené bruscamente y me detuve. Afuera estaba oscuro como en una bodega, nevaba ligeramente. A la luz de los faros se veía una gran silueta negra que recordaba a un oso. Quería salir y ver a quién casi atropellé, pero algo dentro de mí sugirió que no debía hacerlo. En cuestión de segundos la criatura desapareció. Continué conduciendo y, una vez allí, mi abuelo me recibió y lo abracé fuertemente. Me sentí herido y confundido por qué y para qué Dios se llevó a esa hermosa mujer. Pero lamentablemente ya no se puede hacer nada al respecto. Entramos en la casa, cenamos y luego bebimos un poco. Después, supe la causa de la muerte de mi abuela. Oh, mi querida Verónica, los jóvenes del bosque, pescadores locales, sacaron todas sus entrañas. Me dijeron que fue desgarrada por bestias salvajes cuando salió por leña. Pero todo eso es mentira. Sabes perfectamente que ella nunca iba allí en invierno, y la leña ya estaba apilada. Solo la llevaba al bosque en verano y primavera para recolectar setas y bayas, para respirar el aire de los pinos. Y aquí tienes. Tengo el presentimiento de que la gente misma no sabe qué sucedió realmente. Señor, ¿por qué hiciste esto con mi esposa? Hubiera sido mejor si hubiera muerto de muerte natural. Mi abuelo lloró, pero luego se limpió las lágrimas. Se sirvió otro trago de vodka. Quizás el gato, como de costumbre, se escapó al bosque. Ella fue a buscarlo y se perdió. Ha sucedido más de una vez que ella lo buscaba de noche y de día. Enterramos a ese pobre desgraciado en verano, después de tu última visita. El perro de Georgie se soltó de la cadena. No pude alcanzarlo a la luz de la luna, así que lo enterramos debajo de la pera en la que le gustaba dormir. Mi abuelo bebió más, y yo, a su vez, decidí enterrar esa conversación para no herir sus sentimientos ni los míos. Siendo honesto, no quería saber qué criatura hizo eso a la pobre anciana. Pero, por otro lado, si lo supiera, la habría matado con mis propias manos. Después de pasar un rato así, nos separamos y nos fuimos a nuestras habitaciones. Sorprendentemente me dormí bastante rápido, pero mi sueño fue inquieto. Soñé con ese mismo bosque donde encontraron a mi abuela, y en la nieve blanca vi su cuerpo desfigurado, con los brazos extendidos en diferentes direcciones, el pecho roto como papel y las entrañas esparcidas cerca.
Quería gritar y vomitar todo lo que había comido, pero no podía. Entonces, desde detrás del árbol más cercano, surgió una figura oscura. Se acercó al cuerpo y, agarrándolo por los brazos, lo arrastró hacia adentro. No se veía claramente ni su rostro ni su cuerpo, solo un gran montón negro que parecía lana, enrollándose en una gran bola. Y luego todo se interrumpió. Me desperté empapado en sudor frío. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Miré a mi alrededor y exhalando me dirigí a la cocina, vistiéndome en el camino. Necesitaba desayunar y luego ir al cementerio, pero los efectos del sueño se hicieron evidentes. Justo antes de eso sorprendí a mi abuelo preparando carne. Tan pronto como percibí su olor, sentí náuseas, y saliendo afuera, vomité todo lo que había comido por la noche. Mi abuelo me miró preocupado y comenzó a preguntar qué había sucedido. Le conté brevemente sobre mi sueño, pero dejé de lado el detalle del montón negro, no sé por qué. El anciano solo tragó saliva y dijo que era debido al shock y al estrés. Él mismo lo había experimentado antes de que yo llegara, pero tomaba somníferos y los sueños no lo molestaban. Después del desayuno, me preparé y fui al cementerio con flores compradas de antemano. Allí me recibió Carla, la mejor amiga de mi abuela. Ella me abrazó y me invitó a sentarme. Días difíciles, Max. No puedo creer que Verónica se haya ido. ¿Qué está pasando? Hace un año murió mi esposo, hace un mes una mujer del pueblo, y ahora ella también, se lamentó entre lágrimas. La abracé y cuando la anciana se calmó me contó algo que me erizó la piel. Déjame contarte algo, que me perdone tu abuelo, pero debes saberlo. Hay criaturas malignas en nuestro bosque. Han estado allí desde hace mucho tiempo, mucho antes de que nacieras. Casi nunca se muestran, principalmente se les puede ver en invierno, escondiéndose en la oscuridad cerca de los árboles. Vienen a nosotros solo si atrapan a alguien que está deambulando por el bosque al anochecer o por la noche. Los atrapan y se los llevan, son enormes, peludos y aterradores como el diablo. Incluso yo misma lo vi una vez cuando estaba viajando desde la ciudad con mi hija. No se mostraba desde hace tiempo, pero ahora parece haberse vuelto completamente furioso. 2 personas durante este año, pero no se descarta que haya sido él quien se llevó a tu abuela. Así que ten cuidado, querido nieto, porque esto no es un juego. La gente está muriendo, ¿entiendes? Ella siguió hablando, pero yo ya no escuchaba. Puse las flores en la tumba, me despedí y me fui. Pasé el resto del día como en un trance, aunque estaba inquieto mientras estuve en el pueblo. Como pude, ayudé a mi abuelo en la casa, y las pesadillas nocturnas seguían atormentándome. Quería dormir, era un horror, pero tan pronto como el sueño me atrapaba, frente a mis ojos surgía esa misma imagen. Mi abuela en un estado terrible y esa criatura, que todavía no había visto en toda su magnitud. En la noche, un día antes de irme, no pude aguantar más, y le conté a mi abuelo sobre los sueños, esta vez sin omitir el detalle, y también sobre lo que me había contado Carla. Su rostro cambió, no importa cuánto quisiera ocultarlo. Pero ella tiene razón, aunque no te haya contado todo. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre tu familia? Bueno, lo que te dijimos fue todo falso. Tu madre realmente dio a luz a un hombre que la abandonó, pero ella no te abandonó a tu suerte. Estaba sobre nuestros hombros. Sus ojos se abrieron de par en par. Estaba ansioso por escuchar el resto de la historia. Mi abuelo tomó un sorbo de su taza de té y continuó. En ese día, cuando ella llegó, queríamos darle dinero para que pudiera vivir donde quisiera, en ese casi olvidado pueblo. No queríamos darle al niño más que conocimientos escolares, pero él desapareció de repente, dejándote a nuestro cuidado.
Dijo que iba a ver a una amiga, tomó pañales para ti, y nunca regresó. Pasaron alrededor de 5 días cuando esa misma amiga vino corriendo hacia nosotros y me suplicó que la acompañara al bosque, cerca del río. Encontramos el cuerpo de tu madre. La cabeza había sido arrancada. Las extremidades estaban mordidas como si los perros las hubieran desgarrado. Ese día se encontraron otros 3 cadáveres en el bosque, todos mutilados de manera diferente. Abuelo, cuando venía aquí, casi atropello a alguien cerca del bosque. Creo que era Ella. No la vi claramente, pero vi algo grande y peludo. No es bueno. Si te acercaste tanto a él, significa que debes irte lo más rápido posible. Estos sueños son una mala señal. Obviamente, él está enojado contigo y quiere encontrarte. Así que mañana te vas. Sus palabras sonaron tan amenazadoras y serias que quería irme ahora mismo. Pero por mucho que quisiera no podía. Tenía que pasar esta noche y dejar mi tierra natal. El sueño de pesadilla volvió. De nuevo esa escena espeluznante. Pero ahora veo a mi torturador. Los grandes ojos blancos y una amplia sonrisa llena de dientes blancos revelaban su naturaleza no humana. Me miraba y masticaba el brazo de mi abuela. Agarré un palo y lo agité hacia la criatura, pero se disolvió en el aire, y en algún lugar detrás de mí se escuchó una risa suave y el crujido de la nieve. Por la mañana me sentía aún más deprimido y derrotado de lo habitual. Quería simplemente dormir y no pensar en esta pesadilla. Qué bueno que me vaya pronto, pensé, pero resultó que todo era mucho peor. El coche, por alguna razón, se negaba a arrancar. Cuando finalmente logré arreglarlo, ya estaba oscureciendo. Intenté encender el motor una y otra vez, pero todo fue en vano. Apoyé la cabeza en el volante y decidí esperar en el auto hasta la mañana para llamar a una grúa. Me recosté en el asiento trasero y me quedé dormido, pero no por mucho tiempo. Me desperté por un ruido en la ventana. Las luces no estaban encendidas, y no podía ver qué estaba pasando allí. Pero por alguna razón no me atreví a encenderlas y mirar. Unos minutos después escuché un rasguño. Miré más de cerca. Mis ojos se acostumbraron un poco a la oscuridad y vi movimiento cerca del capó. Los escalofríos recorrieron todo mi cuerpo. Algo se movía sobre el auto. Hubo un fuerte golpe que me hizo caer del asiento. Me arrastré rápidamente hacia los asientos delanteros y encendí los faros. Lo que estaba frente a mí aún no se puede olvidar. Una criatura grande, no enorme, como 2 osos adultos. De ancho a alto, unos 3 metros. Sus ojos eran blancos, su boca parecía la de un tiburón. Golpeaba el auto con una extremidad enorme y reía maliciosamente. Y me senté y comencé a rezar. Recordé todo lo que alguna vez había escuchado y visto en mis oraciones, y el ataque se detuvo tan repentinamente como comenzó. Y luego comenzó. Vi luces a lo lejos. Esperé a que el automóvil se acercara y salí corriendo a la carretera. El auto logró detenerse a duras penas, y de él salió un hombre de mi edad aproximadamente. Imploré llorando que me llevara, pero no tuvo tiempo de escucharme. Vi cómo esa bestia corría hacia él desde atrás. Gritando, entré al auto, cerré la puerta y apagué las luces, y vi cómo le arrancaba la cabeza a ese pobre hombre, que apenas tuvo tiempo de comprender algo. Solo se estremeció y cayó muerto en el asfalto mojado. La sangre salpicó el coche, las ventanas y las ruedas. Y cuando terminó su banquete, me miró y sonrió con sus dientes manchados. Se rió maliciosamente y agarró los restos del cuerpo. Huyó hacia el bosque. Perdí el conocimiento y desperté cuando ya estaba amaneciendo. Miré a mi alrededor. Sangre y restos humanos. Por alguna razón,
Parecía que había más despojos de los que podría dejar una sola persona. Intenté arrancar el auto de nuevo y lo logré rápidamente. Nunca antes había conducido. Cuando llegué a casa, inventé una historia sobre cómo atropellé a un ciervo en la salida del bosque. Por eso los abolones y la sangre. Mi esposa me creyó. Lavé el auto y lo llevé al taller. No pude dormir en casa. Extrañamente, aunque las pesadillas seguían presentes, esta vez con ese hombre y alguna chica. Por la noche, llamé a mi abuelo y le pregunté cómo estaba, a lo que recibí una respuesta positiva. Luego le pregunté de inmediato cómo había llegado a casa y si todo estaba bien, y mentí diciendo que llegué sin incidentes, pero le pedí que fuera cuidadoso y no fuera al bosque por las noches. Los días siguientes fueron angustiosos. Mi esposa no podía entender qué me estaba pasando y no se entrometía con preguntas. Parecía comprender que no era el momento adecuado. Mi abuelo llamaba más a menudo de lo habitual para asegurarse de que estuviera vivo y sano. Pero en una hermosa noche, no respondió el teléfono. No pude dormir en toda la noche y esperé ansiosamente un mensaje de texto. Y por la mañana volvió a llamar. No hubo nada. Así que intenté contactarlo durante 3 días más. Luego, en un momento determinado, me llamaron desde su número. Me puse a hablar emocionadamente, preguntando dónde había estado, qué estaba preocupado. Pero al escuchar la voz de mi vecino me quedé helado escuchando cada palabra. Sabía que estaba perdiendo el equilibrio en el sofá. Andrés murió. Alguien lo atacó en su casa. Salió hace 4 días. Ya lo enterraron. Perdón por informarte tan tarde. Necesitas venir para conocer los términos del testamento. Dejé caer el teléfono y casi perdí el conocimiento. ¿Realmente esa criatura lo alcanzó a él? No pudo protegerse a sí mismo. Mi esposa corrió hacia mí y comenzó a interrogarme sobre qué había sucedido. Solo cuando me calmé pude contarle todo. Después de tomar un tranquilizante, me quedé dormido. El sueño volvió a ser inquieto. Esta vez, mi abuelo apareció en un estado normal. Se disculpó por no poder protegerse a sí mismo. Quería decirle algo, pero no tuve tiempo. El sueño terminó y tuve que levantarme. Empaqué todo lo necesario y dejé a mi esposa en casa y me fui de regreso. Quería llegar antes del anochecer. Afortunadamente, lo logré. En el pueblo, me reuní con el notario y después de arreglar todos los papeles necesarios, me fui a casa. Cerré todas las ventanas con cortinas y revisé la puerta. Me acosté en mi habitación y traté de quedarme dormido lo más rápido posible. Tomé un somnífero de antemano. Me desperté en mitad de la noche por el ruido fuera de la ventana. Alguien pisoteaba la nieve alrededor de la casa con pasos pesados. No quería pensar en quién podría ser, pero ya lo sospechaba, aunque me consolaba con la esperanza de que fuera solo una persona o un animal común. Luego escuché esa risa maliciosa y la repugnante voz dijo: «Te encontré». Sentí escalofríos por todo el cuerpo. Golpeaba las paredes y las ventanas. Su risa repugnante hacía que mi corazón se saliera de mi pecho. Luego todo se calmó repentinamente. Me levanté lentamente y fui a otra habitación. Mientras estaba de espaldas, se escuchó un crujido de vidrio. Fue como si se hubiera dispersado por todos los rincones. Sin dudarlo, agarré mi chaqueta y rápidamente abrí la puerta y salí corriendo de la casa. Pero en mi huida me corté la mano con algo afilado, lo que más tarde entendí que era esa criatura. Logré llegar a duras penas al auto y lo abrí. Me lancé adentro y lo encendí, pero escuché un rugido fuerte detrás de mí.
En el espejo retrovisor vi la cara de esa criatura y rugió fuerte. Aceleré y me fui. No recuerdo cómo llegué a la ciudad, cómo terminé en casa, pero solo sabía una cosa: nunca volveré a mi tierra natal, por mucho que la ame. Tuve suerte de salir solo con una herida, aunque no pequeña. Pasó alrededor de un mes. La herida casi había sanado. Los sueños dejaron de atormentarme, pero lo que experimenté, lo que vi, permanecerá para siempre en mis recuerdos. Espero que esa criatura nunca me vuelva a encontrar. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.